Al comienzo del programa te habíamos hablado de entrevistas y de cuestiones que excedieran la coyuntura y que nos llevaran un poquito más adelante a analizar tendencias que de una manera u otra van a ser muy importantes y nos van a afectar, yo diría que pronto, no estamos hablando de tan largo plazo. Es el caso de la inteligencia artificial, tema al que aquí le vamos a dar, por supuesto, un enfoque político. En lo personal, es como que caí en la cuenta de todo lo que podía pasar con esto viendo una serie muy buena, que también te recomiendo, que es Years and Years, en la que habla de un futuro no tan distante, pero distópico, en el que las inteligencias artificiales y tecnologías vinculadas a ella tienen un protagonismo muy importante. Tenemos ahora para hablar de esta cuestión a Paula Lubini, investigadora de datos de Fundar y quien nos va a leccionar sobre todo esto. ¿Cómo estás, Paula? Mucho Bien, gusto. muchas gracias. Gracias por haber venido. Gracias. Estoy asustado, estoy preocupado. En febrero, creo que fue, hubo un boom internacional sobre esta cuestión después de que The New York Times publicó una nota de un columnista en tecnología que se puso a chatear con ChatGPT, que era probablemente, o sigue siendo probablemente, la plataforma más difundida de inteligencia artificial. La conversación es larga y en un momento el bot pierde el control. Dice que se enamoró del periodista, lo acosa, dice que tiene fantasías de meter programas maliciosos en la web, que quiere ser libre, y la verdad es que te quitaba el aliento leer todo esto, y sobre todo, para completar la introducción con mis inquietudes y temores personales, declaraciones de los propios responsables de estas tecnologías que dicen no saber cómo están aprendiendo y a qué ritmo están aprendiendo las inteligencias artificiales y no poder predecir del todo a dónde nos lleva esta tecnología. ¿Hay que asustarse tanto? Bueno, a priori diría que no hay que asustarse tanto. Es cierto que ChatGPT y la disponibilización de este chat, que cualquiera puede entrar, crear una cuenta y hablar con esta inteligencia artificial, fue una revolución, e inclusive más en términos, quizás no tanto de esta inteligencia va a, hacer algo en contra de la humanidad, que ese riesgo diría que es bajo, si bien está esta nota del New York Times y salió una carta de Elon Musk, Steve Wozniak pidiendo diciendo, una moratoria. La firmé, esto. estoy enloquecido, sí. O sea, al mismo tiempo diría como que, bueno, ya no va a parar esto, pero tampoco hay tantas pruebas de que el riesgo de que una inteligencia artificial haga algo maligno contra gente es muy bajo, diría ahora. O sea, me parece que los riesgos ahora van por otro lado, por ejemplo, un paper que sacó la compañía de OpenAI que hizo ChatGPT diciendo van a reemplazar un montón de trabajos con ChatGPT. Quizás eso es un riesgo que es un poco más cercano y menos catastrófico o de ciencia ficción y que es más tangible y con el que podemos hacer algo. Vamos a eso. A ver, primero, el lado brillante del asunto. ¿Qué es lo que nos permite hacer hoy una inteligencia artificial como usuarios? ¿Qué tipo de tareas nos aliviana o en qué tipo de tareas nos hace más productivos? Bueno, por ejemplo, lo que es programar, que quizás igual, o yendo a una más antigua, por ejemplo, desgrabar conversaciones. O antes quizás uno grababa una entrevista, por ejemplo, y después la escuchaba y iba tipeando, la escribía y la tenía en texto. Eso ahora no hace falta, te bajás una app que ni siquiera es ChatGPT, alguna app que tiene un modelo por detrás y lo hace solo. Y eso es un montón de trabajo que no tenés que hacer de escuchar toda la entrevista, desgrabarla. Después también algunas funciones como, programadores, por ejemplo, ChatGPT le preguntás, ¿y cómo hago esto en tal programa? Y ChatGPT te ayuda. Y en ese sentido, te da muchas respuestas y te aliviana mucho la carga de trabajo. Quiero hacerme un currículum para presentar un trabajo. Necesito mandar mails de negocios que no tengo bien claro cómo encarar. Para todo esto también sirve. Quiero armar un plan de comidas para la semana siguiendo determinados parámetros, también te lo arma. Todo esto es fantástico. Ahora, ¿qué categorías laborales vos dirías que corren peligro? Pasemos al otro costado. Bueno, ahí primero hay un poco de, yo creo, desconocimiento. No diría ciencia cierta cuál corre peligro. Porque tampoco se sabe mucho. O sea, me parece que al tema le falta un poco de madurez en serio, los científicos o en la política, por ejemplo, a sentarse y a ver, de verdad cuáles están en riesgo. Y si están en riesgo, ¿qué medidas podemos tomar para
cómo profesionalizar a la población para que pueda encontrar otros empleos o hacia dónde ir. O sea, no es que hay un programa en riesgo. Quizás, bueno, por ejemplo, las personas que desgrababan conversaciones, si eso era un trabajo, bueno, ya ese trabajo como que... Pero, digamos, va a ser gradual y puede que afecte a varias generaciones. El punto es, bueno, esto ya va a pasar, así como pasó la revolución industrial y los que tejieron dejaron de tejer y lo hizo una máquina. Eso va a pasar, pero bueno, es como más la tarea vas por... Bueno, ¿cuándo? ¿Qué podemos hacer para que no afecte tanto? O sea, que la gente de repente de un día para el otro no se quede sin trabajo, por ejemplo. O sea, me parece que lo que más podemos hacer es buscar esas respuestas y hacernos esas preguntas. Esta semana hubo una reunión de muy alto nivel, de alto perfil, en la Casa Blanca con los líderes de las principales empresas involucradas en desarrollos de inteligencia artificial. Se está hablando también de regulaciones a nivel de la Unión Europea. Todo esto, bueno, fenómeno. Ahora, ¿cuánto del mundo y del desarrollo de inteligencias artificiales no conocemos? Por ejemplo, con fines militares, programas que uno imagina deben tener sin duda países como China, como Rusia, como Israel, los propios Estados Unidos. Bueno, yo ahí lo pensaría como algo transversal. O sea, el tema de seguridad, desde siempre sabemos que no sabemos todo y que hay cosas que se nos ocultan por temas de seguridad. Entonces, como que yo ahí no pensaría como no conocemos la inteligencia artificial, a lo sumo no lo sabremos porque se usa con fines militares. Pero, por ejemplo, sí sabemos que, no sé, se pueden salir muchas fake news en el tema de la guerra con Ucrania. Eso es fundamental. Habían salido muchas fake news sobre que supuestamente habían salido del lado ruso diciendo que había una nazificación, nada. Después se comprobó que no era así, pero había salido. Eso es algo que sí podemos ver y es tangible. Sí, pero esto es interesante, este punto es muy interesante. Hubo una foto que se viralizó del Papa con una campera que obviamente había sido totalmente elaborada en base a inteligencia artificial. Creo que hay que aclararle a la gente, corregime si estoy equivocado, no es una foto que la retocan, que la trucan y que le meten Photoshop. Es una imagen totalmente producida en base a los parámetros biométricos de una persona. ¿Es correcto esto? Es cierto. ¿Cómo se va a poder diferenciar realidad de fantasía? Hay también, cualquiera los puede ver en YouTube, videos de lo que se llaman deepfakes, que son personas que caminan, que hablan, que se mueven con toda naturalidad y que con su voz aparentemente original dicen cosas que jamás en realidad pronunciaron. ¿Cuál puede ser el impacto para la política? Estamos en Argentina en una campaña electoral, seguramente no vamos a todavía sentir el impacto de estas tecnologías, pero dentro de 4 años tendremos otra, y 4 años después otra, y habrá campañas en todo el mundo. ¿Cómo hacemos los ciudadanos para distinguir realidad de creaciones de inteligencia artificial? Bueno, a priori, a simple vista es muy difícil. Inclusive yo vi la foto del Papa y dije, qué raro, ¿cómo el Papa tiene esta campera? Y era totalmente falso, y es una imagen de deepfake, que alguien entró y dijo, dame una foto del Papa impecable, con una campera, que estaba... No te das cuenta a simple vista y es muy difícil. Si bien hay algunos programas que determinan si algo es verdad o lo hizo una inteligencia artificial, cada vez es más difícil saber si un texto lo escribió ChatGPT o una persona. En ese sentido, o sea, eso es algo que está pasando, eso sí es cierto que es un riesgo que ocurre ahora. Países como la Unión Europea, por ejemplo, puso mucha plata en medios independientes y en lo que se llama fact-checkers. O sea, básicamente personas, periodistas que están checando, esto lo hizo la imagen del Papa. ¿De dónde salió? ¿Quién la publicó? ¿Es verdad? No, no es verdad. Y difundiendo... Viste que eso siempre viene un paso atrás, ¿no? Primero viene la fake news y un paso largo atrás viene la aclaración, lamentablemente. Esto es un tema que a mí me preocupa. ¿Y sabes qué más me preocupa? El impacto que pueden tener estas tecnologías sobre subjetividades individuales. Estoy pensando en esto. Hoy por hoy todavía interactuamos con las inteligencias artificiales a través de chats, a través de textos. La tecnología ya está disponible para que la interacción sea oral, que se pueda hablar. Esto lo vamos a tener de manera inminente, diría. Estoy pensando en personas que tienen problemas depresivos, personas que viven solas, personas, adultos mayores, personas vulnerables emocionalmente de distintos tipos y que tengan la posibilidad de interactuar con una inteligencia artificial a la que le cuenten sus cuitas y que la inteligencia artificial les elabore discursos que uno no sabe cuán sesgados o no sesgados, cuán constructivos o cuán destructivos pueden ser. ¿Esto es conspiranoia o te parece que es un tema al que hay que prestarle atención?
o sea, y para traer un poco de tranquilidad. Todo eso sí podría pasar. Yo quizás pensaría en, bueno, esa inteligencia artificial igual todavía no funciona sola. No es que la inteligencia artificial es algo que anda dando vuelta con conciencia. O sea, si eso pasa, si hay una inteligencia artificial que le abra a personas solas y les crea un discurso, es porque hay un humano atrás de eso. Y ahí viene el punto de regulación, que es decir, sí, la verdad que siempre después la contranarrativa del fake news llega atrás, o esto llega atrás, pero no olvidemos que hay humanos, o sea, si eso pasa es porque alguien lo decidió, y si alguien lo decidió, se puede identificar a esa persona y llevarlo a un juicio o de alguna manera penar eso. O sea, creo que hay que hacer enfoque en... No hay solo que pensar, esto se nos viene encima, sino en, bueno, pero regulémoslo. Y para ir cerrando, digamos, y terminar de precisarlo, lo que estamos mencionando como inteligencias artificiales son modelos de lenguaje, es decir, son modelos que aprenden a predecir qué palabra viene detrás de otra en base al estudio de miles y miles y miles de textos. Pero también tienen capacidad de aprendizaje. Sí, o sea, es cierto que cuando uno entrena un modelo de palabras, o también puede ser de imágenes, pensamos en las imágenes estas falsas, pueden aprender sobre, por ejemplo, el texto que vos le ingresás. Eso igual, si bien es cierto que los expertos dijeron como, bueno, ojo porque no sabemos cómo están aprendiendo, yo ahí pondría un parate de, bueno, hay que ver qué tanto no saben. O sea, estamos hablando de gente que entrenó estos modelos, que estuvo en estas empresas, Elon Musk estuvo en OpenAI. Entonces, pongamos una duda sobre si no sabemos cómo aprenden. A priori yo diría, sí, siempre un modelo está entrenado por una persona y esa persona sabe o al menos qué información le está ingresando. Si en un futuro distópico esta máquina empieza a aprender sola y tiene conciencia, creo que hay que traer un poco de tranquilidad de que al menos ChatGPT todavía, o estos modelos que andan dando vueltas, no la tienen. Paula Lubini, me dejaste un poco más tranquilo, te agradezco un montón. Gracias a vos. Gracias por haber venido a Semana Política. Y así llegamos al final de este programa. Los esperamos el próximo sábado a las 19, no sin antes agradecerle al equipo de producción, a nuestra productora ejecutiva Bárbara Escoto, Ariel Martínez, Tomás San Juan, Mateo Gentili. Como les dije, todo lo que salió bien es gracias a ellos, todo lo que salió mal ha sido mi culpa. Chau, que tengas una excelente semana.